Durante 7 videos hemos recorrido un camino extraordinario, desde Adán hasta los apóstoles de Jesús. Hemos visto cómo la palabra de Dios sobrevivió imperios, exilios, fuegos y siglos de olvido. Pero ahora llegamos a la pregunta más importante de toda esta serie, la pregunta que está en el corazón de este canal y de todas las divisiones que existen en el cristianismo. ¿Quién decidió exactamente qué libros entran en la Biblia y cuáles quedan fuera? ¿Con qué autoridad lo hicieron? ¿Y qué pasó cuando alguien llegó siglos después y dijo que esa decisión estaba equivocada? Hoy vamos a indagar. Y lo que vamos a encontrar te va a dejar pensando por mucho tiempo. Para finales del siglo III, las comunidades cristianas estaban inundadas de textos. Circulaban los 4 evangelios que conocemos. Las cartas de Pablo. Las cartas de Pedro, Juan, Santiago y Judas. El Apocalipsis. Pero también circulaban otros textos, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Felipe, los Hechos de Pablo, el Apocalipsis de Pedro. Textos que algunos usaban como si fueran sagrados y otros rechazaban completamente. ¿Cómo sabía una comunidad en Egipto si debía confiar en los mismos textos que una comunidad en España o en Siria? El problema no era solo práctico, era teológico. Porque algunos de esos textos enseñaban cosas completamente distintas sobre Jesús, sobre la salvación, sobre Dios. La Iglesia necesitaba con urgencia una respuesta clara. ¿Cuáles son los libros sagrados y cuáles no? Para el siglo III circulaban más de 50 textos que afirmaban ser evangelios, cartas apostólicas o revelaciones. El primer paso decisivo llegó en el año 367 después de Cristo, y vino de un lugar inesperado. Atanasio, obispo de Alejandría en Egipto, escribió su carta festal anual a las iglesias bajo su cuidado. Y en esa carta hizo algo que nadie había hecho antes de manera tan clara y completa. Listó exactamente los 27 libros del Nuevo Testamento que debían considerarse sagrados. La lista de Atanasio es exactamente la misma que tenemos hoy en cualquier Biblia. Los 4 evangelios, Hechos, las cartas de Pablo, las cartas generales y el Apocalipsis de Juan. Atanasio no estaba inventando nada nuevo. Estaba poniendo por escrito lo que la mayoría de las iglesias ya usaba y reconocía como sagrado. Estaba formalizando un consenso que había tomado siglos en formarse. La carta festal de Atanasio del año 367 es el primer documento que lista los 27 libros del Nuevo Testamento exactamente como los tenemos hoy. Atanasio fue también el gran defensor de la doctrina de la Trinidad en el Concilio de Nicea del 325. Pero una carta de un obispo, por más respetado que fuera, no era suficiente para toda la Iglesia. Se necesitaban concilios, reuniones formales de obispos de distintas regiones que hablaran en nombre de toda la comunidad cristiana. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en 3 concilios africanos que cambiaron la historia. En el año 382, el Papa Dámaso I convocó un sínodo en Roma y promulgó la primera lista oficial del canon bíblico completo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. 11 años después, en el año 393, el Concilio de Hipona, en lo que hoy es Argelia en el norte de África, confirmó ese mismo canon para toda la Iglesia africana. Y en el Concilio de Hipona participó un hombre que marcaría la historia del pensamiento cristiano para siempre, Agustín. En ese momento era apenas sacerdote, pero su autoridad intelectual era tan grande que le permitieron predicar, algo inusual para alguien que no era obispo. 4 años después, en el año 397, el Concilio de Cartago ratificó exactamente las mismas decisiones. Y en el año 419, un segundo concilio de Cartago las reconfirmó una vez más. ¿Quiénes eran estas personas? Obispos de la Iglesia cristiana primitiva, la misma Iglesia que hoy conocemos como Iglesia Católica, mucho antes de que existiera cualquier división protestante, bautista, pentecostal o evangélica. No había otra iglesia. Era una sola, con sus debates, sus herejías, sus santos y sus pecadores.
Y fue esa iglesia la que fijó el canon bíblico que todos los cristianos del mundo usamos hasta hoy. Concilio de Roma 382, Hipona 393, Cartago 397 y 419, los 4 concilios que fijaron el canon. San Agustín de Hipona participó en los 3 últimos concilios, su influencia fue decisiva. Los que tomaron estas decisiones eran obispos de la Iglesia que hoy llamamos católica, antes de que existiera ninguna denominación protestante. Pero la decisión más controversial no fue sobre el Nuevo Testamento, fue sobre el Antiguo. Los concilios aceptaron para el Antiguo Testamento los 46 libros de la Septuaginta, la traducción griega que recordamos del vídeo anterior, la misma que usaban Jesús y los apóstoles. Entre esos 46 libros estaban 7 que no aparecen en el canon hebreo judío, los llamados libros deuterocanónicos, Tobías, Judith, el primero y segundo libro de los Macabeos, el libro de la sabiduría, el eclesiástico y Baruch. La Iglesia los aceptó porque estaban en la Septuaginta, porque los apóstoles los citaban o aludían a ellos, y porque las comunidades cristianas los habían usado desde el principio. Y así permaneció durante más de 1000 años. Toda la Iglesia cristiana, en Oriente y Occidente, usaba esos 73 libros. Sin debate. Sin controversia. Hasta que llegó el siglo XVI. La Biblia católica tiene 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Los 7 libros deuterocanónicos estaban en la Septuaginta, la misma Biblia que usaban Jesús y los apóstoles. En el año 1517 un monje alemán llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg y desató la Reforma protestante. Lutero tenía razones genuinas y válidas para criticar muchas prácticas de la Iglesia de su tiempo, la venta de indulgencias, la corrupción del clero, el alejamiento del pueblo de las Escrituras. Pero en su proceso de reforma, Lutero tomó decisiones sobre el canon bíblico que dividirían a la Iglesia para siempre. En el año 1534 tradujo la Biblia al alemán. Y en esa traducción eliminó los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, argumentando que los judíos no los tenían en su canon. Pero ahí no terminó. Lutero también quiso eliminar 4 libros del Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago, Judas y el Apocalipsis, que contradecían algunas de sus nuevas doctrinas. Los puso en un apéndice al final de su Biblia calificándolos como menos importantes. Y esa decisión es la que separa hasta hoy las Biblias católicas de las protestantes. Gracias a Dios que los protestantes que vinieron después no aceptaron esa parte de sus cambios, y mantuvieron los 27 libros del Nuevo Testamento que los concilios habían fijado. Pero sí aceptaron la eliminación de los 7 libros del Antiguo Testamento. Y aquí surge la pregunta central, la que queremos plantear con valentía. Si la Iglesia que fijó el canon del Nuevo Testamento fue la Iglesia católica, ¿con qué autoridad un hombre que llega 1200 años después puede cambiar el Antiguo Testamento? Lutero eliminó 7 libros del Antiguo Testamento en 1534, los deuterocanónicos. Lutero también quiso eliminar Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis del Nuevo Testamento. La razón principal fue que esos libros contradecían sus nuevas doctrinas, especialmente Macabeos y el Purgatorio. Recapitulemos lo que hemos descubierto hoy. Fue un proceso de siglos en el que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo según su propia convicción, fue reconociendo qué textos eran sagrados y cuáles no. Ese proceso culminó en los concilios de finales del siglo IV, Roma, Hipona y Cartago, donde obispos de la Iglesia primitiva fijaron oficialmente el canon de 73 libros que la Iglesia había usado desde el principio. Y ese canon permaneció sin cambios durante más de 1000 años, hasta que la Reforma protestante del siglo XVI produjo una Biblia de 66 libros eliminando 7 del Antiguo Testamento. No estamos diciendo que una tradición es mejor que la otra. Haciendo las preguntas que pocos se atreven a hacer. Estamos indagando. ¿Tenía Lutero autoridad para cambiar el canon?
¿Tenían los concilios del siglo IV autoridad para fijarlo? ¿De dónde viene esa autoridad? Esas son preguntas que cada creyente debe hacerse con honestidad, con oración y con la Biblia abierta. Porque al final, lo que está en juego no es solo cuántos libros tiene tu Biblia. Lo que está en juego es quién tiene autoridad para interpretar y modificar la palabra de Dios. Y esa pregunta poderosa, es exactamente lo que vamos a seguir indagando en los próximos episodios de Entre Líneas. Si este vídeo te hizo pensar, compártelo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Es Entre Líneas, indagando la palabra.